A propósito del anuncio de Petro de que si llega a ser presidente decretará el mismo 7 de agosto la emergencia económica, este anuncio es preocupante por dos razones. O Petro desconoce la regulación constitucional de estados de excepción o no le importa esta regulación, y ambas situaciones son extremadamente graves, ya que la emergencia económica puede ser decretada conforme lo dispone el artículo 215 de la Constitución, con el propósito de que el presidente legisle por decreto, con la simple firma de sus ministros. En otras palabras, es un poder enorme, y solo puede ser usado entonces en circunstancias excepcionales, definidas por el artículo 215 y subsiguientes de la Constitución y la misma jurisprudencia de la Corte Constitucional, porque se presentan hechos sobrevinientes aparte de los relacionados con una declaración de guerra o con un problema de orden público que motive declarar el estado de guerra exterior o de conmoción interior, según corresponda, y entonces la declaratoria de emergencia económica debe atender a aquellas situaciones que perturben o amenacen perturbar en forma grave o inminente el orden público, social y ecológico del país, o que constituyan grave calamidad pública, como hace poco sucedió precisamente con la pandemia generada por el COVID-19, en la cual se declaró el estado de emergencia económica por parte del gobierno nacional. En cuanto a la jurisprudencia, uno de los requisitos del estado de emergencia, como la Corte Constitucional lo ha reiterado en su jurisprudencia, entre ellas la sentencia C-145/2020, que precisamente realizó el control de constitucionalidad del decreto 417 del 17 de marzo de 2020, por el cual se declaró el estado de emergencia económica, social y ecológica en todo el territorio nacional, con motivo precisamente del COVID-19 y que fue firmado por el presidente Iván Duque. La Corte Constitucional entonces ha manifestado que esta solo puede ser usada para enfrentar una crisis sobreviniente, esto es, que derive de hechos imprevistos y anormales. Por tanto, es contradictorio que Petro anuncie que si es presidente declarará estado de emergencia dentro de varios meses, pues entonces el problema que quiere enfrentar no es sobreviniente ni imprevisto, porque ya lo está anunciando con antelación, y si no es sobreviniente ni imprevisto, aunque sea grave, no puede usar el estado de emergencia. Ahora bien, si bien la Corte Constitucional ejerce el control de constitucionalidad, también es cierto que el Congreso de la República ejerce una revisión del informe rendido por el Gobierno Nacional y también, después de un año de declarada la emergencia económica, puede derogar, modificar o adicionar los decretos generados o publicados con ocasión de la emergencia económica, como sucede en la actualidad con el decreto 806/2020, que permitió implementar las tecnologías y realizar audiencias virtuales en la justicia. Decreto que a través de proyectos de ley el Congreso de la República pretende ratificar. Todo esto nos lleva a concluir lo siguiente: o Petro desconoce la regulación constitucional de los estados de excepción, como el estado de emergencia económica, y eso es grave, o la conoce y no quiere respetarla, y esto es más grave todavía para un estado social de derecho como el colombiano. Aunque por honor a la verdad, Petro no es el único que ha anunciado este tipo de medidas inconstitucionales, ya que incluso candidatos de la otra orilla política, como el candidato David Barguil del Partido Conservador, ha manifestado que si llega a ser presidente decretaría el estado de conmoción interior, lo cual tampoco es así de fácil, porque aunque lo quieran hacer, existe un control de constitucionalidad ejercido por la Corte, que a la luz del derecho, si tales declaratorias no cumplen con los requisitos dispuestos en la Constitución y la jurisprudencia, serían declarados inconstitucionales. Entonces la pregunta final sería: ¿Petro está dispuesto a respetar lo que diga la Corte Constitucional o la misma justicia, o sacará a sus seguidores a las calles, como cuando contestó una pregunta relacionada con que si el Congreso no le aprobaba sus proyectos de ley, ¿qué haría? Respondiendo que si el Congreso no les aprobaba sus proyectos, sacaría a la gente a la calle a protestar. Debemos estar alertas ante posibles vulneraciones al orden constitucional, que en Colombia, aunque funcione mal o bien, hay un Estado social de derecho, y el presidente, de acuerdo con la Constitución política, es la máxima autoridad administrativa y debe representar la unidad nacional, cumpliendo la Constitución y las leyes, y debe garantizar los derechos y libertades de todos los colombianos. Todo esto son nostalgias de los poderes excepcionales del presidente que la Constitución de 1991 precisamente limitó, a diferencia de la Constitución de 1886, que sí era un poco más permisiva con el Estado y con los presidentes para declarar estos tipos de estados de emergencia. Muchas gracias por haber visto este video, espero se suscriban y por favor compártanlo, eso me ayuda a crecer el canal. Muchas gracias.